Buenos días. ¿Sí todavía es día? Hoy es tarde. Nuestro reloj. ¿Sí lo mide el reloj? ¿Sí está correcto? ¿Sí? 20, 5 minutos. Bueno, pues un gusto volver a estar con ustedes este primer día de la semana, hermanos. En verdad que me siento muy emocionado estudiando este tema. Platicando con nuestro hermano Jorge, el día miércoles hablábamos acerca de la profundidad de esta carta, y en verdad es tan profunda. Recuerdo que hace tiempo habíamos estudiado esta epístola, y ahora que estamos volviendo a estudiarla, hay más cosas profundas, cosas grandiosas, y me siento emocionado porque, hermanos, porque estudiando este pasaje de Primera de Pedro, y lo que vamos a estudiar hoy, versículos 10 al 12, no sé cómo decirlo, pero quisiera expresar mi emoción que siento, quisiera pasársela a ustedes también, esa emoción. Y desde que llegué aquí, que quería que ya la predicación ya comenzara, que ya comentarles lo que el Señor me ha permitido entender, y quiero pasárselos. Tal vez ya lo saben, tal vez ya lo tienen en su corazón, pero siempre es bueno recordar la palabra del Señor. Y, hermanos, hasta este pasaje hemos visto cosas maravillosas, y si ustedes leen hasta el versículo 12, capítulo 1, del 1 al 12, y pueden leer versículo por versículo, ustedes pueden poner algún título ahí a cada sección de este pasaje. Podemos ponerle títulos, y dependiendo cómo ustedes les hable al Señor, pueden ponerle un título. El tema de hoy es la grandeza de la salvación. La grandeza de la salvación. En los primeros 2 versículos podríamos ponerle la fuente de la salvación, porque nos habla de Dios, nos habla de que fuimos elegidos en una presencia de Dios. Entonces podríamos ponerle la fuente de la salvación, versículos 1 y 2. Del versículo 3 al 5 nos habla de una herencia incorruptible. Entonces podríamos ponerle la herencia de la salvación. Versículos de 6 al 9, lo que nos compartió nuestro hermano la semana pasada, el gozo de la salvación. Dice versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Y ya nos explicaron acerca de este gozo y cómo podemos mantener este gozo. El salmista dice, en tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Y hoy vamos a ver la grandeza de la salvación. Hermanos, en verdad es algo maravilloso. Alguien dijo que la familiaridad da lugar al menosprecio. La familiaridad da lugar al menosprecio. Puede ser algo tan valioso, pero eso lo podemos llegar a interpretar de una manera tan familiar, tan común, que podemos incluso llegar a menospreciarlo.
Y eso es lo que hacemos muchas veces con nuestra salvación. Lo vemos tan común, tan familiar, que podemos llegar a menospreciarlo. Leíamos en la mañana el Salmo 113, y cómo el salmista nos invita a alabar, a glorificar, a exaltar a nuestro Dios. ¿Por qué? Por nuestra salvación. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por la salvación. Hermanos, en general, el tema es: alabemos a Dios por la grandeza de su salvación. ¿Y por qué es grande? Es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué es grande? Hablando de la salvación, ¿de qué somos salvados? ¿En qué consiste la salvación? ¿Qué implica la salvación de Dios? Y ahora, hablando de salvación, debe de haber alguien que salve, ¿no? Debe haber una persona que salve. Entonces, ¿quién es esa persona que salva? ¿Quién es esa persona capaz de realizar tal tipo de salvación? Y ahora, la última pregunta: ¿a qué generación de personas se refiere este pasaje que vamos a ver? Entonces, dice versículos 10 al 12: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar. Padre, otra vez nos acercamos a ti. Y Padre, queremos rogarte para que tú nos guíes en esta mañana para estudiar tu palabra. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Que esta palabra viva, Padre, hable a nuestros corazones, alimente nuestros espíritus y seamos, Padre, llenos de tu palabra. Que tu Santo Espíritu obre conforme a tu voluntad, para honra y gloria tuya. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro continúa y, como ya lo mencioné hace un momento, está hablando a los expatriados, está hablando a personas que no estaban sentadas como ahorita lo estamos, que no están pensando tal vez en otras cosas, lo que tienen que hacer, las cosas que no compraron en este día, que no alcanzaron a comprar. No estaban pensando en
tal vez en el mercado, que hoy es mercado y que tienen que salir e ir a comprar. No estaban pensando en la ropa que van a usar mañana, que regresan al trabajo. Estaban pensando en su vida. Estaban pensando en que las siguientes horas tal vez iban a morir a manos de los romanos. Estaban pensando que su hijo, su hija, su esposo, su hermana, su hermano iban a ser atravesados por una espada. Estaban siendo perseguidos. No estaban como en este momento, aquí estamos disfrutando, gracias a Dios, de ciertas comunidades. Pero Pedro les dice: ustedes tienen una salvación muy grande. Dios los ha elegido, los ha escogido desde su previo conocimiento. Alábenle. Alábenle porque Él les ha escogido para salvación y con grandes bendiciones espirituales. Alábenle. Y no solamente alábenle, alégrense. Porque aunque en este momento están sufriendo esta persecución terrible, corriendo por sus vidas, esto es tan pequeño, un poco de tiempo comparado con la eternidad. Pedro les está diciendo esto, les está animando, pero también les quiere decir la grandeza de esta salvación. Y les está diciendo: ¿saben qué, amados hermanos? Esta salvación que el Señor nos ha dado, esta salvación que el Señor les ha dado es tan maravillosa, tan especial. ¿Y saben qué, hermanos expatriados? Esta salvación, estas cosas que implican la salvación, lo anhelaron tanto los profetas antes del nacimiento de Cristo. Lo anhelaron tanto, pero no lo pudieron ver. Pero ustedes les ha tocado ser partícipes de esta gran revelación, de esta gran bendición. Pedro entonces ahora, después de hablarles de estas cosas, les dice, versículo 10, los profetas, sus profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente investigaron acerca de esta salvación. Los profetas. ¿Cuáles profetas? Pedro no menciona a ningún profeta, simplemente dice los profetas. Desde el primer profeta, Moisés, hasta el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Quién? Malaquías. Desde Moisés hasta Malaquías, cada uno de ellos profetizaron muchas cosas. Pero algo, hermanos, que yo no había percatado, o si lo había leído, no lo había entendido así, es que estos profetas que profetizaron muchas cosas bajo la inspiración del Espíritu Santo, algo les llamó la atención. Hubo una cosa que les llamó tanta la atención que dedicaron todo su intelecto, su esfuerzo para investigar de estas profecías. ¿Cuáles eran? Dice aquí, la gracia destinada a vosotros. ¿Y cuál es esa gracia destinada a vosotros? Dice al final del versículo 10, indagaron acerca de esta salvación.
La gracia que Pedro está hablando aquí es la salvación. Los profetas, estos profetas desde Moisés hasta Malaquías, que estuvieron investigando, era acerca de esta salvación tan especial. Dice, inquirieron y diligentemente investigaron acerca de esta salvación. No había otra profecía que les llamara tanto la atención como esta salvación. Ellos recibían por el Espíritu Santo la palabra revelada por Dios. Recibían, pero todo lo que le recibían no entendían. No lo entendían. Algo interesante. Dios, por medio del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, les soplaba, les inspiraba que escribieran ciertas cosas, lo escribían, pero lo que ellos escribían no entendían. ¿Y qué tenían que hacer? Entonces tenían que investigar, estudiar sus propias profecías para entender qué significaban estas cosas. Y hermanos, murieron sin entenderlas. Murieron sin entenderlas. Murieron sin entender todas estas cosas. ¿Y por qué lo investigaban? ¿Por qué era ese deseo tan fuerte de inquirir, diligentemente investigar acerca de esta salvación? Para nosotros de este lado de la cruz, hermanos, es tan fácil, por así decirlo, porque todo se nos ha revelado ahora. Pero para ellos era tan complicado. Era como un rompecabezas muy grande que solamente tenían pequeñas piezas por acá. Y ellos tenían que investigar, que estudiar mucho para entender. Querían saber, querían conocer más de esta salvación. Y de este lado de la cruz, ¿qué sabemos de la salvación? ¿Por qué es tan especial esta salvación que los profetas investigaron tan diligentemente? Primero, que esta salvación no solamente era para el pueblo elegido, que esta salvación no solamente era para el pueblo judío. Los judíos se jactaban: oh, tenemos un Dios que nos va a salvar, tenemos un Dios que enviará a su Mesías a rescatarnos y a salvarnos. Y veían a los gentiles inmundos, incircuncisos. A ellos no los va a salvar Dios. Pero lo interesante, ¿no? Lo interesante es que escribieron: te alaben todos los pueblos. En otras palabras, te alaben todas las naciones. Pero en su mente seguía la salvación es solamente de los judíos. Pero al mismo tiempo cantaban: te alaben todos los pueblos. No entendían que la salvación iba a ser tanto para judíos como para gentiles. Por eso es una salvación especial. La salvación no solamente era salvarnos de los enemigos. La salvación era tan especial porque nos salvaba del juicio de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero Él, por medio de Cristo, nos salva de esta condena. Y entonces leemos, por ejemplo, Romanos 5:8: justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz. ¿Para con quién? Para con Dios. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué dice que tenemos paz para con Dios? Porque antes de conocerle,
éramos enemigos de Dios, éramos enemigos de Él, pero por medio de Cristo trajo ¿qué? La paz. Esa es nuestra salvación. Por eso los profetas se dedicaron tanto tiempo a entender más acerca de esta salvación. Ahora, ya con esta salvación, con el simple hecho de perdonar nuestros pecados y de traer paz entre el hombre y Dios, ya es suficiente. Ya es más que suficiente. Dios no me va a juzgar porque ya juzgó a su Hijo en la cruz. Ahora lo sabemos. Pero los profetas del Antiguo Testamento no sabían esas verdades. Ahora nosotros lo conocemos desde este lado de la cruz. Y ya con eso es suficiente. Dios nos perdonó. Aleluya. Dios nos reconcilió por medio de su Hijo. Amén. Gloria a Él. Tenemos paz para con Dios. Alabado sea. Con eso sería suficiente, hermanos. Ya. Aquel reo de muerte sería suficiente que se le perdonara y quedara libre. Ya. Sería suficiente, ¿no? Pero todavía se le perdona, se le deja libre y se le da un palacio para vivir con todas las comodidades. Dirías, eso es injusto. Fue lo que Dios hizo por todos sus hijos, por nosotros. Y lo que alguien podría decir que eso es injusto, Dios dice, yo le llamo gracia. Eso es gracia, porque soy un Dios de gracia. Y tu justicia la pagó mi Hijo. Y entonces tenemos paz. Ya es suficiente, hermanos, pero todavía hay más. Dice la Biblia que nos hace partícipes de la naturaleza divina por medio del renacimiento. Y hay más, hermanos. Dice que nos adopta como hijos suyos. Pero hay más, hermanos. Nos da vida eterna. Pero aún hay más, hermanos. Nos prepara un lugar perfecto, lleno de paz y felicidad. Unas moradas en los cielos. ¿Esto lo sabían los profetas del Antiguo Testamento? No. Ignoraban todas estas cosas los profetas. Por eso se dedicaron a estudiar tanto, a escudriñar tanto las Escrituras acerca de esta salvación. Pero Pedro utiliza una palabra más grande que la salvación y le llama gracia. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Esta misma gracia está destinada a todos los que estamos aquí. Y ellos, hermanos, querían saber más y más. Y estudiaban sus escritos, y leían sus escritos, y analizaban y escudriñaban sus escritos para conocer más y más de lo que ustedes ya conocen, de lo que nosotros ya conocemos. Eran tantas las preguntas que les surgían a estos profetas. Ellos habían recibido revelaciones, pero ellos, como ya lo mencioné, ellos mismos no entendían qué significaban tales revelaciones. Querían saber más y por eso inquirieron, la buscaron. Inquirir significa buscar con gran intensidad. Buscar con gran intensidad. Estos profetas buscaron con gran intensidad todas estas cosas acerca de la salvación. Algo que usted ya conoce.
y ellos nunca la conocieron con esta plenitud que nosotros la conocemos. Querían saber más, querían conocer más. ¿Y qué más estudiaban? Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En el versículo 10 podríamos poner la identidad de la salvación. Ahora vamos a ver la identidad del Salvador. Los profetas querían identificar qué implicaba esta salvación, esta gracia tan maravillosa que ellos mismos habían profetizado sin entender. Pero también querían identificar al Salvador que podría lograr tales cosas. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Querían descubrir qué persona. ¿Quién era ese Salvador capaz de lograr tal cosa? Él sería el Cristo, el ungido, el enviado por Dios. ¿Pero quién sería? Desde Moisés hasta Malaquías hay un periodo, escuchen bien, de más de 1000 años, con profetas diferentes que vivieron en diferentes épocas. Y cada profeta hablaba algo de este Cristo. Y cada profeta hablaba algo de este Cristo. Y había varias profecías de este Cristo, de esta persona. Y querían saber más. ¿Qué persona era? ¿Qué tiempo? ¿En qué circunstancias iba a venir el Cristo? Querían saber más y más. Cada uno de estos profetas que vivieron en este lapso de más de 1000 años recibió una parte de la verdad del Salvador llamado Cristo. Pero tenían muchas preguntas. Pero nada les fascinaba tanto como saber más de esa gracia y de la identidad de la persona. ¿Cuándo sucedería? Ellos, hermanos, anhelaban conocerlo. Ellos tenían la esperanza de ver cumplido todas estas cosas que habían profetizado. Ellos querían conocer de esa grandeza de la salvación. Ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias en que el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, les había revelado que el Cristo iba a sufrir, pero que también iba a ser glorificado. Ahora, otra vez, hermanos, nosotros de este lado entendemos por qué han leído los evangelios, han escuchado una y otra vez el Evangelio, han escuchado una y otra vez el nacimiento de Cristo, han escuchado una y otra vez su crucifixión, su resurrección, su ascensión, sus promesas de que Él regresa. Lo hemos escuchado una y otra vez. Pero en esta época no sabían eso. ¿Qué información tenían? ¿Qué información tenían ellos? Lo que sabían es que este Cristo iba a sufrir. Tenían el Salmo 22, por ejemplo, que nos habla de los sufrimientos de Cristo. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Empieza el Salmo 22. El Salmo 22 detalla la crucifixión de Cristo. Tenemos, por ejemplo, Isaías 52, parte de 52, la parte final y los primeros versículos del 53, que detalla los sufrimientos de Cristo, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Daniel también nos habla de sus sufrimientos. Nos dice Daniel 9 que el Mesías será cortado.
Zacarías nos dice que será traspasado. También Zacarías, capítulo 13, nos dice que iban a herir al pastor. Y nos habla de los sufrimientos. Eso era lo que sabían los profetas. Este Mesías que va a venir va a sufrir mucho. Pero también por otro lado, Salmo 16 nos dice que Dios no dejará a su santo ver corrupción. También el Salmo 2 nos dice que este Mesías establecería su reino en su santo monte y gobernaría con vara de hierro. Isaías 9 dijo que el gobierno estaría sobre sus hombros y sería el Dios fuerte. Ahora, para nosotros lo entendemos, pero en esa época nos dice que va a sufrir, pero nos dice que va a tener glorias. De este lado lo entendemos bien, está claro. Pero en esa época no entendían cómo es posible que va a sufrir, pero va a ser glorificado. ¿Cómo? No entendían, había un conflicto en sus mentes que no entendían cómo iba a ser posible que este Cristo iba a sufrir mucho, pero iba a ser glorificado. ¿Cómo? ¿Qué significa que tu santo no verá corrupción? ¿A qué se refiere? Y estudiaban en qué circunstancias este Mesías iba a sufrir y al mismo tiempo y después iba a recibir glorias. ¿Cómo es posible? Y otra vez, repito, desde este lado entendemos bien qué significa que va a sufrir. Lo crucificaron. Antes fue azotado, fue flagelado, le pusieron una corona de espinas, le escupieron, le dieron golpes en la cara, puños, y fue muerto en una cruz, derramando toda su sangre, sufrimientos. Los profetas no lo sabían. No sabían de este tipo de sufrimientos. Aunque estaba el Salmo 22, en donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hoy entendemos que el Salmo 22 detalla la crucifixión de Cristo. En esa época no entendían. Isaías escribe el sufrimiento, la descripción, los detalles del sufrimiento de nuestro Señor, pero no entendían. Ahora lo entendemos, hermanos. Ahora para nosotros es claro, pero en aquella época los profetas no entendían. Pero algo cierto, que ellos lo buscaron con gran intensidad. Ellos no descansaban hasta entender más y más acerca de esta salvación. ¿Anhelaban conocer a plenitud de esta gracia? Sí. Mucho. Muchísimo. Pero el Espíritu Santo también les reveló y les dijo: esta no es para ustedes. Esto no es para ustedes. No era para su época. Dice el versículo 12: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas.
por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas se les hizo saber por medio del Espíritu Santo que todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo lo que implica la salvación, todo lo que implica la identidad de Salvador, no era para ellos. El versículo 12 podríamos decir entonces la identidad de los salvados. Todas estas cosas no eran para ellos, no era para su generación, no era para su época, sino para otra. Eran para los expatriados en primera instancia y también a nosotros. Esta salvación, esta descripción, estos detalles de la salvación, toda esta información que sabemos ahora del Evangelio, no era para ellos, sino para nosotros. Dice Hebreos capítulo 12, quiero invitarlos a buscar Hebreos capítulo 12. Perdón, 11. Hebreos 11, versículo 13. Y escuchen, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos, extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No puedo imaginar el corazón de estos profetas. Ellos entendían que era algo muy grande. Ellos entendían que era algo maravilloso, pero no alcanzaban a entender. Pero lo creyeron. Y dice el autor a los hebreos, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Hermanos, todos los detalles del Evangelio los tenemos aquí, a nuestro alcance, en nuestras manos. Y todo lo podemos saber ahora acerca de esta salvación maravillosa, acerca de la persona que hizo posible nuestra salvación. Aquí está. Estos profetas, aunque lo anhelaron tanto, solamente lo saludaron desde lejos. No tuvieron la oportunidad, no tuvieron el privilegio que usted y yo tenemos de conocer esta grandeza de nuestra salvación. ¿No es maravilloso, hermanos? Que grandes profetas, Moisés, Isaías, Jeremías, todos estos grandes profetas no tuvieron el privilegio. Sí, ellos profetizaron de Cristo, sí, ellos profetizaron del Salvador, pero no entendieron. Y nosotros lo entendemos, y nosotros lo tenemos. Gloria a Dios. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Y dice el versículo 39 de Hebreos 12, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido. ¿Qué significa esto? ¿Que no recibieron la salvación? Sí, fueron salvos. Pero no saben todo lo que nosotros conocemos acerca de esta salvación y acerca de esta persona que hizo posible nuestra salvación, nuestro Señor Jesús. Proveyendo, versículo 40, Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, qué gran privilegio. Entonces Pedro les dice: oh hermanos, sé que están sufriendo mucho, sé que están siendo perseguidos, sé que su vida está en peligro, corre mucho peligro, lo sé. Pero hermanos, Pedro les dice: tenemos una salvación tan maravillosa, un conocimiento de esta salvación tan maravillosa, que los grandes profetas no la tuvieron, pero que nosotros la tenemos y podemos conocer cada día más y más de esta gracia. Esta salvación, hermanos, es tan especial, tan grande, tan maravillosa, que por eso este hombre, Simeón, se acordarán en Lucas, Simeón, vamos a buscarlo, capítulo 2. Versículo 25. Y vuelvo a repetir, aunque los profetas anunciaron todas estas profecías, esperando con tanto anhelo conocer lo que ellos mismos habían profetizado, no era para ellos. No les tocó ver, sino nosotros, en esta época, en esta administración. Por eso dice Lucas 2, versículo 25: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿tú qué? Tu salvación, la cual has preparado en presencia de Israel, de todos los pueblos. ¿Qué estaba diciendo Simeón? Señor, puedo morir ya, porque me has permitido ver aquí en la tierra a mi Salvador, lo que los profetas tanto profetizaron. Tú me lo has permitido ver. Ya puedo dormir en paz. Hermanos, solo vio al Salvador siendo niño. Nosotros tenemos más información de todo lo que Él dijo, de sus enseñanzas, de sus sufrimientos, de su cruz, de su resurrección, de su venida y de todo lo que viene después de esto. Los profetas no lo tuvieron. Y dice al final,
Es tan grande, hermanos, tan maravillosa esta salvación, tan especial esta salvación, que dice, aún los ángeles anhelan contemplar. La participación, hermanos, de esta gracia maravillosa que se menciona en estos 3 versículos es los profetas del Antiguo Testamento, es el Espíritu Santo, son los apóstoles. Dice, administraban las cosas que ahora son comunicadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Los apóstoles que predicaron el Evangelio. Y un cuarto grupo son los ángeles. ¿Alguna vez ha pensado, hermano, en ser un ángel? ¿Cómo sería ser un ángel? ¿Qué hacen los ángeles? Hay una batalla, dice Pablo, ¿no? Una batalla espiritual, ángeles contra ángeles caídos, los demonios. ¿Cómo es esa lucha en ese sentido espiritual? ¿Cómo es la alabanza en los cielos que le dan a Dios los ángeles? ¿Cómo viven los ángeles? No sé si alguna vez se haya hecho esa pregunta. ¿Cómo es la vida de los ángeles en ese ambiente espiritual, en ese contexto espiritual? Sería interesante, ¿no? Hermanos, una cosa interesante. Los ángeles también se hacen la misma pregunta, pero al revés. ¿Qué se siente vivir en la tierra como estas personas que viven en la tierra? ¿Cómo es ser salvo? ¿Cómo se experimenta la salvación? ¿Cómo se experimenta recibir gracia? ¿Cómo es el ser perdonado? Los ángeles se hacen las mismas preguntas, estas preguntas. ¿Y saben qué? Ellos nunca van a poder experimentar lo que usted y yo hemos experimentado con respecto a la salvación. Dice, los cuales anhelan mirar los ángeles. Anhelar significa un impulso muy fuerte que no está satisfecho. Un deseo muy fuerte que no está satisfecho. Los ángeles tienen ese deseo no satisfecho por ver las cosas de la salvación. Ellos anhelan experimentar lo que nosotros experimentamos de ser perdonados. Ellos anhelan experimentar lo que nosotros experimentamos al ser llamados hijos de Dios, al ser salvos. Ellos anhelan con gran deseo, con gran fuerza esto. ¿Y saben qué? Jamás lo van a experimentar. La palabra anhelar significa eso, un deseo fuerte, no satisfecho. Hermanos, nosotros lo tenemos. Nosotros lo tenemos. Hemos experimentado la salvación. Hemos experimentado el gozo de la salvación. Los ángeles anhelan también aprender más y más de la salvación, pero no solamente anhelan aprender, ellos quieren vivirlo.
Ellos quieren experimentarlo. Por eso cuando un salvador se arrepiente, ¿qué dice? ¿Cómo están los ángeles? Felices, contentos, alaban a Dios. Cuando un pecador se arrepiente, ¿por qué? Porque anhelan saber más de esta salvación. Y es tanto su anhelo que desean experimentar esta salvación. Hermanos, nosotros la tenemos. ¿Se acuerdan la frase con la que empecé al inicio? La familiaridad da lugar ¿a qué? Al menosprecio. Hermanos, somos salvos. Si usted ha creído en el Señor, usted es salvo. Pero recordemos que esta salvación es algo muy, muy grande que los profetas anhelaron contemplar y no pudieron. Anhelaron conocer y no pudieron, no tuvieron el privilegio. Anhelaron saber del autor de la salvación, Cristo, y no tuvieron el privilegio. Los ángeles anhelan experimentar esta salvación y conocer más de esta salvación, y nunca van a poder. No nos familiaricemos tanto con esta salvación que llegue un momento en que lo veamos como algo tan común y lleguemos a menospreciar nuestra salvación. ¿Qué dice Pedro? Bendito sea el nombre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, alabado sea. ¿Por qué? Porque su salvación es muy grande. Efesios. Bueno, los ángeles han estado tan involucrados en nuestra salvación. Anunciaron el nacimiento de Cristo. Los ángeles ministraron al Señor en su tentación. Ángeles llegaron y alabaron al Señor después de vencer al enemigo. Les sirvieron en la resurrección. ¿A quién buscáis entre los muertos? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estuvieron en su ascensión. Así como han visto ascender, así mismo regresará. Y ahora está haciendo lo que Él manda a favor de nosotros. Los ángeles están sirviendo al Señor. Pero hermanos, jamás experimentarán lo que nosotros hemos experimentado. Y por último dice Efesios capítulo 3 versículo 10. Dice que la sabiduría multiforme y múltiple sabiduría de Dios se da a conocer mediante la iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué significa esto? Los ángeles día tras día aprenden algo más de la salvación a través de la iglesia. Hermanos, si he llegado al punto en que nuestra salvación lo hemos visto como algo tan familiar, recordemos una y otra vez, hermanos, que los profetas lo anhelaron tanto. Profetas como Moisés lo anhelaron tanto. Profetas como Isaías lo anhelaron tanto. Profetas como Elías lo anhelaron tanto. Y no tuvieron el privilegio de contemplarlo. En este momento los ángeles lo anhelan tanto y jamás tendrán la oportunidad de experimentarlo. Hermanos, nosotros lo tenemos, nosotros lo hemos experimentado. Alabemos al Señor siempre
siempre por la grandeza de su salvación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta verdad tan maravillosa. Y también quiero pedir perdón, Padre, porque creo que muchas veces nos familiarizamos tanto de esta grandeza que la hemos menospreciado. Padre, perdónanos. Pero queremos, a partir de este momento y siempre, ya que hemos entendido que los grandes profetas del Antiguo Testamento, grandes hombres de Dios, anhelaron tenerla, pero les fue revelado que no era para ellos, sino para nosotros. Estos santos ángeles que te sirven, que te alaban día y noche, anhelan conocer más y anhelan con un deseo fuerte de experimentarlo, jamás lo harán. Y tú nos has dado ese privilegio, Padre. Gracias. Gracias por todo, Padre. Honramos y alabamos tu nombre. Para que sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.